Vale, entonces vamos a ir a grabar el primer modelo de entrada, que es entrada por alineación. Ya conocéis la estrategia de alineación de rango, pero en este caso en el modelo de Londres, ¿de acuerdo? Para los dos primeros modelos de entradas, lo que vamos a tener que buscar es un rango de Asia estrecho, ¿vale? ¿Y qué es un rango de Asia estrecho? Pues básicamente un Asia que no mueva más de un tercio del ATR del euro dólar en diario, ¿vale? Es decir, si el euro dólar tiene una volatilidad de 100 pips de forma intradiaria, semanal, vamos a considerar un rango de Asia estrecho siempre y cuando no supere los 33 pips, ¿vale? Siempre que esté por debajo de 30 pips, será un rango de Asia estrecho, que lo que vamos a tener que trabajar es los extremos de este rango estrecho para poder buscar la dirección contraria, ¿vale? Este modelo en específico es alineando rangos, ¿vale? Tendríamos que tener un rango de H1 por encima o por debajo de lo que sería el rango de Asia, para si es en H1 alinear en M5 o si es en M15 alinear en M1, ¿vale? En este caso solo vamos a ver este modelo de entrada de alineación. En este tipo de entradas, como ya hemos dicho anteriormente, marcamos los rangos operativos H1 y M15 antes de la apertura de Londres e identificamos las zonas clave. Se espera que el precio muestre una alineación de rango, como hemos aprendido posteriormente la estrategia de rangos por alineación. Una vez validada la intención de alineación, se toma la entrada con objetivo del rango asiático, ya sea cota de máximos o mínimos, según la dirección estipulada por el rango. Y siempre que el rango de Asia sea estrecho, cosa que podremos estipular en la estrategia más adelante de forma objetiva en el resto de escenarios alternativos. ¿De acuerdo? Es lo que os he explicado ahora. ¿Vale? Aquí ponía que lo explicaría después, que luego se explicará para los modelos o escenarios alternativos, que es buscar continuaciones de Asia, pero básicamente sería eso, que luego también lo tendréis explicado de forma objetiva y con qué indicadores y qué páginas web podéis trabajar el ATR del eurodólar o del activo que queráis operar. Entonces, antes de entrar en ejemplos prácticos, vamos a entrar en los esquemas visuales. En este caso tenemos un esquema visual de sesión, que os lo he pintado con los mismos colores de la configuración del indicador para que sea bastante más fácil de entender. Y este es un ejemplo operativo con sesiones, ¿vale? De ejecución por alineación o entrada por alineación. A continuación se muestra un gráfico de líneas con las sesiones representadas con su respectivo color, tal como se configuró en la herramienta. Este esquema permite visualizar claramente el comportamiento del precio durante cada sesión y cómo se forma el rango asiático. Lo que deberíamos buscar es una alineación clara del precio en los rangos marcados previamente, de H1 o de M15, durante la apertura de Londres, para tomar una entrada con objetivo en alguno de los extremos del rango asiático. Vale, antes de entrar en los ejemplos teóricos, tanto de perfil de volumen como de rangos, vamos a ver qué tendríamos por aquí. ¿Cuál sería el rango válido? Entonces, entonces, antes de poner las siguientes diapositivas, marcarme el rango que tenemos en esta. Ujú. Perfecto. Y ahora quiero que alguien me explique por qué esto es un rango. De forma sistemática y de forma objetiva. Porque se lleva liquidez de abajo, ¿no? Ujú. Y, y rompe aquí. ¿Vale? Muy bien, eso sería la forma discrecional. Ahora quiero que seáis sistemáticos, como si fuerais un robot. Limpia la liquidez de abajo Sí, y rompe con más de un no habléis, 33. ni siquiera habléis de liquidez, ¿vale? Saca un anterior swing, ¿no? Rompe más de un 30% desde el swing hasta que saca este swing. No, ¿vale? Por lo tanto, falsa ruptura, ¿vale? Anteriormente también ha sacado un swing. Rompe más de un tercio desde este mínimo hasta que se rompe el swing por encima. No rompe más de un 30. Vale, no rompe más de un 30. Entonces, ¿qué tenemos? Falsa ruptura arriba, falsa ruptura abajo. Del anterior swing
llega más el 0,75 o al 0,7, entre el 0,7 y el 0,75 o no. Sí. Sí, más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Y luego rompe más de un tercio. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Dos falsas rupturas que nos rompen más de un 30% y luego rompimiento de más del 30% y luego, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que cotice por arriba, ¿no? Ujú, que cotice por encima del 50%, ¿no? ¿Cuánto? Más del doble de tiempo. ¿Lo hace o no? Sí. Sí, pues ya está. Ya tenemos nuestro rango operativo, que sería este de aquí. ¿Vale? Dos falsas rupturas, ruptura y cotización por encima del 50%. ¿Vale? Ya tenemos identificado nuestro rango de M15. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la estrategia de alineación? Que cuando el precio llegue entre el 0,7 y el 0,75, se nos alinee, si es un rango de M15, ¿en qué temporalidad? M1, ¿no? En M1. ¿Vale? ¿Y qué tenemos aquí? Falsa ruptura, rompimiento, cotiza por encima del 0,50 más el doble de tiempo o no. Sí. Sí, entrada. Es 100% sistemático. ¿Cuántos ejemplos vais a encontrar así? Es complicado, pero cuando los hay es 100% sistemático. ¿Vale? No hay otra cosa, ¿vale? Es 100% objetivo y 100% sistemático. Tenéis que ir acostumbrados a sistematizarlo lo más que podáis, ¿vale? Aquí tenéis las diferentes sesiones y aquí tendríais la liquidez residual, que esto probablemente también lo sería, ¿vale? Y luego tendríais el rango de Asia. En este caso, ¿es estrecho o no es estrecho? Aparentemente sí, Sí. ¿no? Viendo la volatilidad solo de Nueva York, podemos ver que si incluso Londres viniera de más abajo, tendríamos que esto es un rango incluso de menos de un tercio, mucho menos. ¿Sabes? Probablemente sea de 1 a 8, ¿vale? De la volatilidad total del euro dólar en diario, ¿vale? Entonces tenéis M15, rango de M15, alineación en M1, ¿vale? Sencillo. Entrada en el 0,50, sistemática. Me da igual lo que haya, 50% para arriba. En este caso, ¿con qué coincide el 50%? Con una ineficiencia inversa. Con una ineficiencia Con unas- inversa y justamente con la liquidez interna de este nuevo rompimiento y cotización por encima del 0,50. ¿Vale? Aquí lo hemos visto con lo que serían las sesiones dibujadas de colores. ¿Vale? Ahora vamos a verlo esto con la estrategia de alineación. ¿Vale? Y con liquidez. Justamente lo que habíamos dicho. ¿Vale? Tenemos. Edgar, Dime. ¿puedes subir a la diapositiva de arriba, por favor, un momento? Sí. En el pico de abajo de Londres, en el más bajo, En este de no se aquí. podría entrar. Sí, no se podría entrar. ¿Vale? Pues ¿qué tenemos que ir a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Esto es la entrada, ¿por qué? Por alineación, Ah, ¿no? vale, por alineación. Vale. Vale. Sí, sí, sí. Esto es la entrada por Vale. alineación. Estamos viendo casos de entradas por alineación. ¿Se puede entrar aquí? Vale, La respuesta es sí. ¿Por qué? vale. Vamos arriba, ¿vale? Y miramos. Esperar al precio en la zona de construcción y confirmar. También se puede ejecutar una orden a riesgo en esa zona y luego Claro. esperar la confirmación para seguir añadiendo posiciones. Por lo tanto, volvemos abajo. La pregunta es, ¿se puede hacer una entrada en el rango de M15 a riesgo? ¿Puedes entrar aquí o aquí? La respuesta es sí. Es más, Vale. se puede hacer. ¿Y qué deberíamos de hacer luego cuando se haya ejecutado esta entrada? Si vemos que esta entrada a riesgo sí que ha hecho una confirmación, ¿qué deberíamos de hacer? Break even. ¿no? Break even Y la entrada. y reentrada. Muy importante. Break even y reentrada. Sin miedo. ¿Vale? Porque esta entrada aquí se puede convertir perfectamente en 5 Rs. ¿Vale? Ya luego, si el precio cuando rompe tiene aceptación de precio por niveles superiores, aguantaríamos, incluso sacaríamos una entrada, la sacaríamos y la otra la aguantaríamos para Nueva York para una continuación. ¿Vale? Muy importante. Sobre todo cuando el precio cree valor.
en tiempo por encima del máximo del día anterior y por encima de los máximos de Asia. ¿Vale? Cuando a partir de las 10 hasta la 1 el precio cree valor operativo por encima de anterior cota de máximos, lo veis, ¿no? Que el precio está construyendo valor por encima de la área superior, la anterior cota de máximos y de encima del máximo diario y por anterior zona clavicular de techos de Asia, ¿vale? Podríamos, una de las dos operaciones, ¿cuál es la mejor dejar correr? Esta. ¿Vale? La pregunta es ¿por qué? Si hemos ejecutado dos posiciones. La pregunta es ¿por qué? Si hemos ejecutado dos posiciones, la mejor sería aguantar esta y esta salirse con el total en el máximo del día anterior. Estás mejor posicionado, más beneficio, ¿no? No solo eso, porque puede ser que el ratio de aquí sea un ratio mayor, ¿vale? En este caso no, ¿vale? Pero si hemos ejecutado aquí, También sería porque ya no no te vendría a sacar eso, ¿no? Sería más seguro. exactamente, estarías Pero más que seguro por si Nueva York hiciera esto, ¿vale? Que habréis visto muchas veces Nueva York que lo hace. Entonces, si entráis justamente aquí, ¿vale? En esta cota de aquí, esta entrada es muy poco probable que Nueva York coseche. Mientras que si habéis entrado justamente aquí, muchas veces Nueva York os puede hacer esto, ¿vale? Os lo digo por experiencia, que me ha pasado muchas veces. Ahora, en este ejemplo de aquí, vemos exactamente el ejemplo teórico, pero marcado con las zonas de construcción, que sería esta zona de aquí, tanto el bloque como la ineficiencia. Recordaos, esto sería M15 para alinear con M1. O podría ser H1 para alinearlo en M5, ¿vale? De forma sistemática. De forma sistemática, si esto es un rango de M15, ¿vale? Y se ve así de bien, tendréis el bloque, falsa ruptura, rompimiento, cotización por encima del 0,50, ¿vale? La pregunta es, si no os llega al PIB al bloque de M15, ¿se puede buscar la alineación? sí, ¿Cómo? Imaginaos que esto fuera así. Que llegue a 0,75. Exactamente. ¿Vale? Siempre y cuando el precio haya llegado al 0,75 de este rango, que sería por aquí, se puede entrar. Siempre. ¿Vale? Hay formas discrecionales a tener en cuenta. Por ejemplo, si aquí este pico llega al 0,75 clavado y te hace esto, ¿vale? Aunque cotizara más del doble de tiempo solamente, esta zona, esto lo vamos a ver ahora con áreas operativas de áreas de valor, con principio operativo con área de valor, es arriesgado entrar aquí. ¿Vale? Lo importante en este caso sería que si, por ejemplo, aquí tenéis falsa ruptura, rompimiento, ¿vale? Y el precio reingresa al área de valor y cotiza al doble de tiempo por encima del área de valor. ¿Se podría entrar en el 0,50 aquí sin que haya llegado al bloque de órdenes M15 de forma discrecional? Sí. Sí. Tenéis que sistematizarlo. Si llega al 0,75 y os hace falsa ruptura, rompimiento y cotiza más del doble de tiempo por encima del 50%, podéis entrar. Es sistemático. ¿Vale? Aquí buscáis el 50%, que justamente ¿con qué coincidirá el 50% de aquí? Pues justamente coincidirá con anterior zona de techos, suelos, techos. ¿Vale? Entonces llega al 0,75, reingresa dentro del área de valor, cotiza más del doble de tiempo, 0,50 entrada, continuación. ¿Vale? Y aquí tenéis este ejemplo dibujado.
que sería como ejecutarlo de forma sistemática. Este es un ejemplo perfecto, ¿vale? No encontraréis ejemplos tan buenos como este normalmente, ¿vale? Pero es lo que deberíais de buscar. Entonces tenéis aquí la liquidez residual de Nueva York, que está dentro del rango, por lo tanto es liquidez interna del rango de Asia estrecho, ¿vale? Puedes ejecutar una entrada directamente a riesgo y luego si se da una confirmación, reentrar, ¿vale? Esto sería lo que tendríais que buscar de forma sencilla. Pero recordar que es sistemático. 0,75 del rango ya se puede buscar la alineación. Haya llegado al PIB o no haya llegado al PIB en el bloque de órdenes. Recordar que el uso de estrategias como Smart Money, ICT y demás, ¿vale? Son muy discrecionales, ¿vale? Podéis ver que en un broker ha llegado al bloque de órdenes y que en otro broker no ha llegado al bloque de órdenes. Podéis ver que en un broker la vela contraria antes del movimiento impulsivo fuerte cierre aquí y en otro broker cierre aquí, ¿vale? Las velas son diferentes en cada broker muchas veces, ¿vale? Hay diferencias bastante grandes. Así que esto sería 100% discrecional, mientras que el rango no es discrecional. El rango es de aquí a aquí, 0,75, alineación, punto. Importante. Esquema visual de zonas. Ejemplo operativo con niveles y zonas. Recordar que se puede entrar a riesgo y luego por confirmación. A continuación se muestra un gráfico de líneas en el que se han marcado los niveles operativos y las zonas de construcción de posición. Este esquema permite visualizar cómo el precio interactúa con estructuras previas y áreas de interés antes de generar el movimiento principal. Lo que deberíamos de buscar es una secuencia lógica de acumulación o manipulación dentro de los rangos marcados H1 o M15, que nos permita anticipar la alineación y proyectar un objetivo claro en la siguiente fase del precio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos mismo ejemplo, en este caso con un esquema visual de perfil. Ejemplo operativo con perfil de volumen, ¿vale? ¿Por qué es bueno también tener este ejemplo? Pregunta. Para ver los nodos de bajo volumen y el área de valor. Ujú. Exactamente. Este ejemplo es muy bueno para ver, en este caso, las zonas como los nodos de bajo volumen, que son los niveles donde hay más probabilidad de que el precio pase poco tiempo y rechace, como es este caso. Y no solo eso. ¿Qué vemos aquí que no vemos aquí? Que también lo podríamos ver. Pero ¿qué se ve aquí de forma muy sencilla? Un principio operativo con área de valor. De cómo el precio sale fuera del área de valor, como en este nodo de bajo volumen el precio tiene rechazo y el precio reingresa. ¿Y dónde crea valor el precio? ¿Dónde cotiza más tiempo? ¿Dentro otra vez de qué? Dentro del área de valor. Dentro del área de valor, que esto sería un principio de reversión. ¿Desde dentro o desde fuera del rango? Desde dentro. Desde dentro. ¿Vale? Y vemos no solo eso, sino cómo interactúan los diferentes elementos del volume profile. ¿Vale? Que esto es muy importante. Vemos cómo de forma sistemática aquí tendríamos el rango, que cotiza por encima del 50%, mucho más del doble de tiempo, cómo llega a nuestra zona de construcción, que sería esta zonita de aquí, y cómo el precio tiene una alineación y esta alineación, el precio construye valor en tiempo dentro del área de valor. ¿Vale? Y podría ser un asalto, ¿no? Bueno, el asalto lo tienes aquí. Ah, vale, vale. ¿Vale? Esto sería una alineación. ¿Vale? Que es falsa ruptura, ruptura, cotización por encima del 0,50%, alineación. ¿Vale? Luego de la alineación, ¿qué viene? El asalto. ¿Por qué sería bueno tomar este asalto? Pregunta. ¿Qué hace el precio cuando rompe los niveles de los máximos de Asia? ¿Cotiza 3 veces más tiempo? ¿Por encima de dónde? Del 0,382. Del área de valor anterior. Y por encima del área de valor anterior, previa. ¿Vale?
Entonces, aquí tendríamos de forma sistemática es entrar en el 0.382 con el stop en el 0.75. Punto. ¿Vale? Pero de forma discrecional tendríamos un mejor punto de entrada en el punto de control. ¿Por qué? Porque construye valor justo por encima del área alta de valor. Y entonces podemos ver cómo interactúan los diferentes niveles. ¿Vale? ¿Cómo entraríamos en el value area high? Si el precio construyera valor, ¿dónde? Más por encima del área alta de valor. Entonces no usaríamos el punto de control de entrada, sino que usaríamos el área alta de valor. ¿Vale? Que os coincidiría con qué de esta manera. En el 0.382. Lo más fácil es entrar en el 0.382. ¿Vale? O hacer una construcción de posiciones en diferentes niveles. En este caso, como sí que el precio construye valor por encima del 0.382, tenéis la primera entrada en el value area high, ¿vale? Pero, como también está muy cerca, fijaos, de esta zona intermedia, que tendríais el punto de control, ¿veis cuántas veces ha interactuado con estos niveles? Que es donde ha cotizado mayor tiempo el precio. Pues el punto de control sería una muy buena zona de construcción, ¿vale? Y aquí tendríais, de forma sistemática, entrar en el 0.382, stop en el 0.75 y luego podríais hacer otra posición justamente en este nivel, ¿vale? Que sería muy interesante. Aquí podríais tener el stop igualmente en el 0.75, ¿vale? Muy ceñido. Y podríais sacarle mucho beneficio, ¿vale? Pero no vamos a seguir hablando de esto, que esto son continuaciones para Nueva York. A continuación se muestra un gráfico de líneas en el que se han marcado los niveles y áreas que normalmente se representan con perfil de volumen. Este esquema permite visualizar cómo interactúa el precio en los distintos elementos del perfil de volumen y cómo podemos actuar ante las diferentes situaciones que se presentan según los niveles que éste nos ofrece. Lo que debemos buscar es una secuencia lógica de acumulación o manipulación teniendo en cuenta el value area que nos permita operar de acuerdo con los principios operativos con áreas de valor, como vimos anteriormente en el análisis con perfil de volumen.